quiero hablarles sobre una historia muy conocida en la Biblia, y aquí aparecen dos pasajes. Vamos a hablar sobre dos historias muy similares. Son muy similares, pero no son la misma. Entonces, ahí se les hice las anotaciones para que lo lean en su casa con detenimiento y puedan ahora sí que analizarlo, ver bien de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo se llama el tema? Hablando de panes y peces. Entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia primero en Marcos 6:30? Nosotros muchas veces creemos que Jesús hacía sanidades y milagros en su época, pero a veces hemos llegado a dudar que Él pueda hacer milagros hoy en día. Y el Señor hoy nos quiere mostrar que hoy también puede hacer milagros. Y hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús puede hacer milagros hoy en día en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, hacer milagros que no te imaginabas. Y lo vamos a ver reflejado en la palabra de Dios. Entonces, ya estamos en Marcos 6:30, dice así, lo voy a leer y me va a seguir usted con la mirada. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tened? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Le acabo de dar una lectura muy rápida, muy rápida, para entrar en tema, porque si es un poquito, me gustaría hacer énfasis en algunas cosas. Entonces, le acabo de dar una lectura rápida para que nos ubiquemos en qué vamos a estar trabajando. ¿Cómo se llama el tema? Hablando de panes y peces. Y yo he traído una pequeña ilustración porque me gusta tener mis cosas en orden. Entonces, he traído algo para ilustrarnos de qué es el tema de panes y peces. ¿Y qué cree que le voy a mostrar en esta mañana? Pizza, ¿no es cierto? ¿De qué cree que vamos a hablar en esta mañana? De hamburguesas. No es cierto. Hoy, esta mañana, he tenido que traer algo para ilustrarles a ustedes, que son panes y peces. Mi mamá lo hizo, qué precioso. Ay. Y peces y panes. Esta es mi ilustración. Y están en un cestito. Usted se acuerda que cuando son épocas de primicias, ¿en qué traemos nuestras primicias? En unas cestitas así. Y las traemos a Dios. Bueno, hoy vamos a ver. Voy a dejarlo acá y más adelantito lo vamos a usar. Hoy les quiero enseñar, quiero que aprendamos sobre los panes y los peces. Y yo quiero hacerle
Una observación. Acabamos de leer Marcos 6:30, alimentación, léale el título, de los 5,000. Así aparece en la Reina Valera. Alimentación de los 5,000. Pero si avanzamos 2 capítulos después, es decir, el 8, del 1 al 10, hay una historia muy similar. Alimentación de los 4,000. Ahí por eso que se lo puse Marcos 8 del 1 al 10 y Marcos 6 del 30 al 44. Son 2 historias muy interesantes porque lo que va a sobrar en este tema va a ser pan. Este tema se llama en sí, hablando de panes y peces, pero lo que vamos a hablar, el enfoque va a ser la provisión. Y es una provisión sobrenatural. Entonces, acabamos de leer este pasaje, le acabo de decir, ese mismo pasaje es muy similar a lo que se repite en Marcos 8, 10, perdón, del 1 al 10. Usted léalo en su casa con mucho detenimiento y va a ver de lo que vamos a hablar. Hay cosas muy similares que se repiten, patrones que son igualitos, entonces usted tómese el tiempo en su casa para analizarlo. Aquí vamos a ver solamente 3 puntos, pero en su casa ahora sí que va a tomarse el tiempo y va a ver todavía la riqueza que tiene este pasaje. Entonces, lo primerito que podemos ver, empezando el pasaje, es que las personas estaban siguiendo a Jesús. Jesús empieza a la orilla del mar, predicando, haciendo sanidades, haciendo milagros, y lo único que hace es que ve que sus discípulos llegan. Él no estaba con sus discípulos llegaron a donde estaban. Antes, lo que Jesús hizo fue que les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, y los repartió, y se fueron. Bueno, justamente cuando él iba a alimentar a los 5,000, justamente llegaron todos sus discípulos con Jesús y empezaron a contar sus anécdotas. Jesús, hicimos esto, vimos lo siguiente, liberamos a un endemoniado, un paralítico pudo ponerse de pie, muchísimas cosas le empezaban a compartir. Y Jesús lo que hizo fue, están muy cansados, vámonos, tomen la barca y vámonos a descansar al otro lado del mar. Esa era la idea, iban a ir al otro lado a descansar. Pero ¿qué cree? Era tanta la gente que estaba siguiendo a Jesús que al quererse escapar, la gente no los dejó escaparse. La gente los siguió hasta el otro lado del mar. Y dice la Biblia que llegaron hasta antes que ellos. Pues Jesús no le quedó de otra que seguirles enseñando. Entonces, aquí estamos viendo que había gente que quería seguir a Jesús. Pero también había en Jesús algo que lo inquietaba un poco. Es que después de estarles predicando, vio que la gente no se iba y tuvo compasión de ellos. No han comido, no han bebido nada, están cansados. Y le dice a sus discípulos, uno de sus discípulos se le acerca a Jesús y le dice, Señor, mándalos a sus casas porque la hora es tarde y no van a alcanzar a llegar. Diles que compren algo de comer y se vayan. Jesús les dice, no, están muy lejos de casa. Si ellos se quedan y si ellos se van a sus casas, lo más probable es que se desmayen porque estaban muy lejos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús pone a prueba a sus discípulos y les dice, pues denle algo de comer, saquen algo de comer. Y los discípulos le dicen, ¿quieres que vayamos y compremos por 200 denarios alimento para 5,000? Obviamente iba a ser ilógico. La versión de Mateo, en Mateo 15, la misma versión, la misma historia dice que eran 5,000 varones sin contar a las mujeres ni a los niños. Esto lo dice en Mateo 14, 21. Aclara que son 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Qué estamos hablando aquí? De una familia. La gente iba con sus familias, o sea que no le iba a dar alimento a 5,000 personas, sino fácil a unas 15,000 personas. ¿De dónde iban a sacar alimento para tanta gente en una tarde? ¿Dónde iban a encontrar una panadería abierta a las 6, 7 de la tarde
para darle alimento a 20,000 personas. Es imposible. Es ridículo creer que iba a ser posible. Jesús los pone a prueba. Los discípulos le dicen: ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Jesús le dice: bueno, ¿alguien trae algo de comer? Y Andrés le responde: sí, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Sí, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pues tráiganlo. Jesús toma el pan en sus manos, Jesús toma los peces así en su canastita, y lo único que hace es, le da unas instrucciones a la gente. Primero le dice a sus discípulos: a ver, lo que van a hacer es que van a organizar a la gente de 50 y de 100. Los organizó. Y se van a recostar en el pasto. Y los acostó. Y Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo. Cuando Él los bendijo, Él tomó los panes y los partió. Y los repartió a sus discípulos para que los discípulos se los repartiesen a la gente. La gente comió y se sació. Y no solamente eso, sobró comida, con 5 panes y 2 peces. Sobró tanta comida que Jesús al final les dijo: recojan lo que sobró. Y de lo que sobró recogió 12 cestas, 12 de estas. Tanta comida sobró ese día. Imagínense, la gente ni sabía cómo había llegado. La gente solamente lo disfrutó. Eso fue lo que hizo Jesús. La misma historia la encontramos en Marcos 8, del 1 al 10, con unas pequeñas diferencias, pero es la misma historia. Entonces, una vez que vimos todo esto, bueno, voy a decirles solamente algunas diferencias. Entre Marcos 6 y Marcos 8, el mismo procedimiento. Se acercaron con 7 panes. Acá no eran 5, sino 7 en Marcos 8. Se acercaron con 7 panes. Hizo lo mismo, mandó a la gente a recostarse, mandó a la gente a que se organice, y partió el pan y dio gracias, y ya estuvo la comida. Solamente que en Marcos 8 no llenaron 12 cestas, sino llenaron 7 canastas. En la Biblia aparecen unas cositas más grandes que son, bueno, no es una canasta en sí, pero es lo más ilustrativo que tenía en casa. Entonces, esto es mucho más grande que esto. La Biblia dice, mira, hasta entra perfectamente. No es lo mismo una canasta que un cesto, es mucho más grande. Inclusive, en una canasta podía entrar hasta una persona. Así que imagínense la cantidad de comida que sobró con 4,000 personas. Sobraron 7 canastas, no 7 cestos, 7 canastas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Esa es la historia resumida de la historia de los panes y los peces. Y yo quiero que veamos 3 cosas que necesitamos entender. Solamente la persona que tenga este estándar podrá ver el milagro de la provisión. Y esa persona tiene algunos rasgos. Esa es una persona, es alguien que, primer punto, sigue a Jesús. Anote los versículos, anote el punto para que no se vaya a confundir. El primer punto es: solo la persona que tenga este estándar podrá ver el milagro de la provisión. Y es alguien que sigue a Jesús. Vemos como en Marcos 6:33 dice así: pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades
y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Eso dice Marcos 6:30. Y Marcos 8, 2 y 3 dice así: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Acá hay gente que vive en siglo XXI. ¿No hay gente que vive en siglo XXI? Ahí hay gente, miren. En Leovigildo, nada. Hay gente, mira que hay. Hay gente que viene desde lejos y a veces sin un solo peso para venir a la casa del Señor, a seguirle, a buscarle. Y yo sé que usted se levanta desde muy temprano y se mentaliza: el día de hoy yo voy a ir a la casa del Señor y voy a encontrarme con Él, quiero seguirle. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos seguidores de Jesús hay en este lugar? Si usted es un seguidor, prepárese, porque estos seguidores que Jesús tenía eran un poco extremos. Para empezar, no iban solos, iban con su familia. Mateo lo dice así, Mateo 14:21 dice, aclara que son 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Platicando esto, me pongo a analizar con mis papás. ¿Por qué iban con sus familias? Muy sencillo. Por donde Jesús pasaba, Jesús era una eminencia, Jesús era famoso. Y nadie quería perderse el estar con Jesús. Todo el mundo decía: voy a llevar a mis hijos, voy a llevar a mi esposa, voy a llevar a mi suegra, voy a llevar a mi hermano que está paralítico, voy a llevar a mi hijo que está endemoniado, voy a llevar a mi suegra que se está muriendo. Todo el mundo quería estar donde estaba Jesús. Es por eso que donde Jesús iba, no habían 500 personas, no habían 1,000 personas, no habían 2,000 personas, habían 30,000, 40,000, 50,000 personas donde Jesús iba. Esto representa que la gente quería estar cerca de Jesús. ¿Cuánto tiempo se habrá tomado Jesús para sanar y para bendecir a tanta gente? No iba a tener tiempo para nada. Y eso es lo primero que hizo la gente cuando vio que Jesús tomó el barco con sus discípulos y cruzó al otro lado del mar. La gente lo vio: se está yendo, se está escapando, vamos a seguirlo. Y agarraban a sus familias, a sus chiquitos, y corrían rodeando el mar y lo seguían. Dice la Biblia, inclusive llegaban antes que Jesús. Llegaban, y cuando Jesús llegaba, para sorpresa, no habían 500, habían 5,000 familias. Porque la gente sabía que donde estaba Jesús no les iba a hacer falta nada. Le pregunto a usted, ¿usted viene con su familia o viene solo? Porque de cierta manera Jesús está en este lugar, y no creo que tú quieras que tu familia se pierda a Jesús en este lugar. ¿O quieres hacer eso? Te invito a que vengas con tu familia, le digas: hijo, tú tienes enfermedad, tú necesitas un milagro, ven a donde yo asisto, Jesús está. Donde yo voy, Jesús se revela, Él puede sanarte. Toma a tus hijos, toma a tu esposa y dile: vamos a un lugar muy especial, quiero que conozcas a alguien. Ese alguien es Jesús. La gente se enloquecía, la gente sabía que quería estar con Jesús. Los seguidores de Jesús lo seguían sin importar cuánto les iba a costar. Iban con sus familias, llevaban a sus enfermos para que los sanase y hacían milagros. La gente con sus ojos podía ver las respuestas a su fe. Tenían una fe viva, una fe palpante. Tocaban, con tocar solamente el manto de Jesús, eran sanos.
¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Lo único que hizo, tocó su manto. Y Jesús, ¡pum!, alguien me ha tocado. La mujer fue sana. Jesús, con un poco de su saliva, tocaba los ojos de los ciegos y les mostraba que había sanidad para su vista. Jesús tocaba a un paralítico y le decía: tus pecados te son perdonados. Y ese paralítico se ponía de pie y alababa a Dios. Jesús era una persona de poder. La gente lo sabía y le seguía. Usted y yo estamos en este lugar porque no estamos alabando a cualquier persona. Estamos alabando a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han venido en esta mañana para seguir a Jesús con todo su corazón? Marcos 6:53 dice así: a donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles. Y cuando él pasaba, le rogaban que dejara que los enfermos lo tocaran, por lo menos el borde de su ropa. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Quién es ese Jesús? No lo sabían, pero su corazón les pedía a gritos que se acerquen a él y lo sigan. En las palabras de Juan sería algo así: cuando Jesús me habló, yo lo seguí. Unos se unieron y pronto nos hicimos más. Y todo aquel que lo escuchaba sentía su poder. Esas eran las palabras de Juan al seguir a Jesús. ¿Quién es este que aún hasta los mares le obedecen? No lo sé, decía la gente, pero yo quiero seguirlo. No me importa lo que me cueste. Si me quedo sin comida, yo sé que donde Él está, nada me va a hacer falta. Si Jesús está en el centro de tu vida, créeme, nada te va a hacer falta. ¿Alguien lo cree? Entonces la gente seguía a Jesús. Con las 5,000 familias, la gente llevaba la tarde siguiendo a Jesús. Ellos no decían nada, ellos estaban saciando su hambre espiritual, porque la Biblia dice que Jesús les estaba enseñando, les predicaba y hacía sanidades y milagros. La gente estaba olvidada de ellos mismos, la gente quería escucharlo. En el relato de Marcos 8, no llevaban una tarde. Marcos 8:2 dice así: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán. Ahí dice una palabra muy importante: si los enviase en ayunas. ¿Qué estaban haciendo los seguidores de Jesús? Estaban ayunando. ¿Cuánto tiempo? 3 días. 3 días estaban ayunando. ¿Y dónde estaban? Junto a Jesús. Cuando estás con Jesús, ¿sabe usted que está en el mejor lugar? Está en la presencia de Dios. Es decir, en otras palabras, la gente estaba en ayuno y oración. Estaban en la presencia de Dios. Estaban completamente olvidados de ellos mismos, hasta que Jesús en esta ocasión se sorprende. Esta gente no se va, tengo compasión de ellos, denles algo de comer. La gente los seguía a tal punto que no sabían si iban a comer comida. Ellos tenían un hambre espiritual. Yo le pregunto a usted, ¿tiene hambre espiritual en esta mañana? Si usted tiene hambre espiritual, prepárese, porque viene el siguiente punto. El primer punto, ya se lo dije: alguien que sigue a Jesús va a tener los estándares para recibir la provisión. El primero, seguir a Jesús. El punto número 2,
Obediencia en contra de la lógica. Anote los pasajes y vamos a analizarlo. Después de que Jesús preguntó si alguien tenía comida, apareció un niño y le dijo: yo tengo algunos panes y algunos peces. Se lo trajeron a Jesús y él dio una instrucción extraña. Primero le dijo: organícense en grupos de 100 y en grupos de 50. Organizar a 15,000 personas en grupos de 100 y en grupos de 50 realmente iba a ser algo que se iba a tomar su tiempo, su rato. Organizar a tanta gente con de a 50, de a 100, 50, 100, 100, 100, 50, 50, se iban a tomar su rato. Pero eso no era lo más loco. Lo más loco es que Jesús les dijo: por favor, ahora pídanles que se recuesten en el césped. Y se recostaron en el césped. Cuando yo voy a comer, no me acuesto, al contrario, me siento, ¿no? Cuando me llaman a la mesa a comer, no voy a mi casa, agarro la silla, la hago a un lado y me acuesto. Usualmente uno agarra la silla y se sienta en la silla a la mesa y come sus alimentos. Usualmente eso hace una persona normal. ¿Alguien de aquí come acostado a la hora del almuerzo, a la hora de... No, ¿verdad? De hecho, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer pan con pescado? Porque eso fue lo que comieron ellos. O sea, yo lo como con tortilla, no con pan. Jesús quería demostrar algo más. Algo más. Entonces, obediencia en contra de la lógica. La gente lo único que hizo, dijo: es Jesús. Si Él lo dice, ha de ser por algo. Si Él me dice que me acueste, me voy a acostar. Si Él me dice que me ponga un pie, voy a ponerme en un pie. Si Él me dice que me voy a poner de manos, voy a ponerme de manos. La gente obedecía a Jesús aún en contra de una indicación fuera de lo normal. Ok, organícense, está bien, no hay ningún problema, está perfecto. Acuéstense en el césped. ¿Acostarnos para qué? ¿Para qué? Bueno, la gente lo hizo. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros obedecemos a Dios, los cielos se abren. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, tenemos la bendición. Hay una frase que dice: en la obediencia hay ¿qué? Bendición. Eso dice esa frase: en la obediencia hay bendición. Eso es lo que Jesús les iba a demostrar, que en la obediencia iba a haber una bendición. Y en este caso, la obediencia era una muestra de fe. La obediencia era una evidencia de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros primero creemos y luego vemos. El mundo nos enseña: primero ve, luego lo crees. Las cosas de Dios son un poco al revés. Si quieres ver, primero tienes que creer. Te dicen: ¿crees que Jesús te puede sanar? Sí. Bueno, créelo primero y lo vas a ver. No te dicen: mira, te estamos sanando, ¿ya estás sano? Sí, ahora cree. Al revés, completamente al revés. Las cosas con Dios funcionan un poquito diferente, funcionan en contra de la lógica. La Biblia dice: si quieres ser primero, primero tienes que ser el último. Si quieres que te sirvan, primero tienes que servir. Eso es lo que enseña la Biblia. Hoy, ¿cuánta gente puede obedecer a Dios así, sinceramente, en contra
de lo normal. A veces veo que la gente hace una consulta y les hacen una indicación. Cada mañana vas a ungir a tu hijo con aceite por un mes y vas a orar por él. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más oro? ¿Por qué no nada más le leo un versículo? ¿Para qué? El aceite, ¿qué hace? A veces cuestionamos todo eso sin saber que las cosas con Dios funcionan un poquito diferente. Hoy les pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente obedecemos a Dios en contra de la lógica? Es difícil, pero este es el segundo estándar para que la gente pueda ver la provisión de Dios. Pregúntale a la persona que tienes al lado de ti, ¿tú obedeces a Dios en contra de la lógica? Pregúntaselo con confianza. Con confianza. Ahí atrás. Ese es el segundo punto. Ahora, déjenme demostrarles qué quería enseñarles Dios en recostarse sobre el césped. Dice así: "39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde". Hizo que la gente se recueste en grupos en la hierba verde. ¿Esto qué significa? Esto era un acto de fe y era respuesta a una promesa que aparece en un salmo muy conocido. Salmo 23:1 dice así: "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará". En otras palabras, estas son las palabras claves. Nada me faltará, delicados pastos me hará descansar y me pastoreará. Lo que Jesús les dijo que hagan cuando se recuesten fue lo siguiente. Aparece en el 34, dice: "Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor". El salmo termina: "Junto a aguas de reposo me pastoreará". La gente necesitaba un pastor, aquí estaba su pastor. Pero también, ¿dónde cree que estaba la gente? Junto al mar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso no es todo. Jesús les dice: acuéstense en la hierba, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo esto está diciéndonos lo siguiente: cuando la gente se recostó en el pasto, Jesús les estaba diciendo: conmigo nada les va a faltar. ¿Alguien lo cree? No le escucho convencido. ¿Alguien lo cree? Con solamente el hecho de acostarse sobre el pasto, Él les estaba diciendo: yo soy su pastor y nada les va a faltar. Junto a aguas de reposo, en lugares de delicados pastos, los voy a hacer descansar. Junto a aguas de reposo, yo les voy a pastorear. Estaban junto al mar, estaban como ovejas que no tenían pastor y se recostaron para tener descanso. Jesús les dijo: junto conmigo nada les va a hacer falta.
Cuando tú estás con Jesús y lo estás siguiendo y estás obedeciendo su palabra, créeme, nada te va a hacer falta. Vamos, si lo cree, levante un fuerte aplauso al Señor. Es por eso que era muy importante que la gente obedezca a Dios, a Jesús. Porque si ellos no se recostaban y veían a los cielos, no iban a ver la bendición que iba a venir. Ese es el segundo punto. El primero fue una persona que va a ver la provisión de Jesús. Es alguien, uno, que sigue a Jesús. Dos, obedece en contra de la lógica. Y punto número 3, declara las cosas que no son como si fuesen. Y ahí están los versículos: Marcos 6, 41 y 42, Marcos 8, 6 y 7. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Aplica en los dos sentidos. Ves a tu niño que está jugando aquí porque le deja que se suba al altar y se sube. Te vas a caer, chamaco. ¡Pum! Se cae. Declaró las cosas que no son como si fuesen. Eso es en una mala manera. En una buena manera, todas las mañanas te levantas, oras por tus hijos mientras ellos duermen y les dices: Señor, hoy te entrego la vida de mi hijo, que mi hijo hoy tenga un día lleno de salud, lleno de fuerzas, que tu mano esté sobre él. Y pum, inicia el día y tu hijo tiene un día grandioso. Tu hijo tiene los cielos abiertos sobre su vida. Eso es declarar las cosas que aún no suceden como que si ya sucedieron. Y eso fue muy importante, porque Marcos 6:41 dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los peces y los panes y los peces, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Quiero hacer una aclaración. Cuando Jesús toma los panes, y los peces, dice la Biblia que Él alzó los ojos al cielo. ¿Por qué los alzó al cielo? Fácil. ¿De dónde viene la provisión? Del cielo. Cuando Jesús le dijo a la gente que se recuesten en el suelo, la gente se recostó. ¿Y hacia dónde estaban viendo? Hacia el cielo. La gente y Jesús estaban viendo hacia el cielo. En otras palabras les dijo: vean y miren de dónde va a venir la provisión este día. Y tomó los panes y los peces y bendijo los alimentos. En la versión de Mateo 15 dice: dio gracias. Es decir, tomó la cestita, la levantó y dijo: amado Dios, te doy gracias por los alimentos para todos. En tu nombre, amén. Tomó los panes y dice la Biblia que los partió y los repartió a sus discípulos. Se imagina que Jesús tenga que partir los panes, en este caso unos 15,000 panes. No iba a acabar nunca. Esto quiere decir que todavía el pan y el pescado no se habían multiplicado. Él lo partió y lo repartió. Imagínense todo, que esté así brotando todo el pan como una fuente. Iba a ser una locura, iba a ser descontrolada. No, todavía no se había multiplicado. Él tomó el pan, lo partió, se lo dio uno: toma Pedro, toma Juan, toma Tomás, toma tú. Lo empezó a repartir. Todavía no se había multiplicado. Supongo
que tomaron un pan y lo pusieron en una cestita y lo aventaron ahí. Ahí está tu pan. La Biblia dice que todavía sus discípulos de Jesús eran un poco incrédulos. Pasajes adelante, después de ver lo que Jesús hizo con los panes y los peces, tenían un corazón duro todavía. Imagínese que usted le pongan a organizar, a ti te tocan 5 grupos de 100 y le vas a dar de comer a 100, a 1000 personas, a 500 con esto. Un incrédulo, ¿esto con qué? ¿Cómo? Esto yo me lo como solito y le voy a dar a 5000 personas para comer. ¿Cómo? Si con 100 personas esto no da, imagínense. Era algo ilógico. Ok, los discípulos lo único que hicieron fue obedecer. Está bien, tú lo dices, gente, fórmense, hagan colita. Veían el pan, veían el pescado y ponían una cara de, agárrenle. Sí, agárrenle. Hasta se escondían, ¿no? Qué pena. Esperaban que la gente diga, ¿qué? ¿Y la comida? No. La gente solamente caminó, tomó su pan, tomó su pescado, gracias. Otros venían, tomaban su pan, tomaban su pescado, gracias. Y venían, y venían, y agarraban, y agarraban, y agarraban, y no se gastaba. Me imagino a Pedro, Tomás, acá hay más pescado por si ya te gastó, aquí tengo suficiente para todos. Después de no haber creído, viéndolo, estaban ahora viéndolo, lo que no creyeron. ¿Cómo? ¿Quién es esta persona que hace multiplicar los panes y los peces? No lo sé, dice la gente. Se llama Jesús y yo lo quiero seguir. Se llama Jesús y yo te pregunto, ¿tú quieres ver la provisión en tu casa? ¿Alguien de aquí quiere seguir a Jesús? Aquí hay puro seguidor de Jesús y también acá hay gente que cree y obedece a pesar de que no tenga sentido, fuera de la lógica. Y también acá hay personas que siguen a Dios y declaran las cosas que no son como si fuesen. Lo que hizo Jesús es muy sencillo. Declaró lo que no era suficiente como si fuera suficiente para todos y un poco más. Lo único que dijo fueron las siguientes palabras: dio gracias. Un corazón agradecido es un corazón que siempre va a tener los cielos abiertos. Lo voy a repetir. Una persona con un corazón agradecido es una persona que va a recibir la provisión de los cielos. Esa es una persona que declara las cosas que no son como si fuesen. Y le voy a decir una cosa, tiene mucha importancia cómo se dicen las cosas. No es lo mismo levantarse de mañana y orar a Dios y decirle: Señor, hoy no tengo un trabajo, me quedé desempleado, no tengo cómo alimentar a mi familia. Hoy te pido que me des un trabajo. Está bien, muy bien, pero no es lo mismo que tú te levantes y digas: Señor, me he quedado sin trabajo, pero te doy gracias porque hoy voy a encontrar un mejor trabajo, con un mejor sueldo, con un mejor horario que el que tenía antes. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Dice una frase ahí media rara: no me molesta que me digan perro, sino la perra manera en que me lo dicen. No es cómo lo dicen, no es lo que dicen, sino cómo lo dicen.
Yo no sé cuántas veces al día te levantas: Señor, me estoy muriendo, me siento mal. Sobre todo nosotros los hombres, que somos medio dramáticos: me dio gripa, yo no voy a poder ir a trabajar, yo no voy a poder ir a la escuela. A decir: Señor, me siento un poco mal, pero te doy gracias, porque en el transcurso del día vas a traerme sanidad. Porque en el transcurso de los días voy a estar como sin nada. Apréndaselo bien. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Esto es, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Jesús tomó los panes y, a pesar de que todavía eran 5 y 2, repartió para todos como si fuese suficiente. Y repartió los panes y la gente comió y comió y repitió. Yo me imagino que cuando venían a agarrar, hubo uno que otro gandalla y se agarró un montón. Así me lo imagino yo. Y aún así sobró para todo el mundo. Esta es la historia de los panes y los peces. Lo mismito sucedió con 4,000 familias. Y Jesús les dio de comer a todo mundo, increíblemente. Yo quiero mostrarles lo siguiente. La Biblia, a partir del capítulo 6:30, de la alimentación de los 5,000, la Biblia enseña que había pan en donde sea. Por ejemplo, antes del versículo 30 no aparece el pan para nada. De hecho, hay una aclaración. En el 6:8 dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, como un bastón, ni alforja, ni pan. No había pan. Después de esto viene la alimentación. Sobra pan, tanto pan que después de la alimentación de los 5,000, en el 7:2 dice así: estaban lo que contamina al hombre. 7:2: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas. Y sale de contexto. Estaban comiendo ¿qué? Pan. Después de la alimentación de los 5,000, de las 12 cestas que sobraron, llevaban el pan. Y a donde quiera que iban, tenían pan. Y llegaron y se establecieron en alguna casita y sacaron el pan y estaban comiéndolo como sin nada. Había pan. Ese es en el 7:2. Ahora, le voy a mostrar dónde más había pan. Había pan en el 7:27. La mujer de la fe de la mujer sirofenicia. Jesús está también en un lugar donde no es tan bienvenido, donde no era agradable tener su visita. Entonces se escondían en una casa. Y estaban en esa casa y entra una mujer que lo vio llegar. Jesús, por favor, sana a mi hija, está endemoniada. Esta era una mujer sirofenicia de la región de Tiro y Sidón. Y Jesús en el 27 le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Jesús está haciendo una metáfora. No está diciendo que estaba comiendo pan. Era una metáfora. Lo que sí estoy muy seguro es que donde estaba Jesús era en una mesa junto con sus discípulos, y junto a esa mesa lo más seguro que había era pan. Era pan. Le voy a decir por qué. Porque lo primero que vio Jesús para ilustrar a la mujer fue: vamos a ilustrarla, voy a ver que aquí hay pan. No es bueno, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien comer pan de la mesa de los hijos. ¿Qué había en la mesa? Pan.
Segundo, donde muestra que había pan. Justo después de esto, quedaron solamente 7 panes y fue donde Jesús hace el milagro de los 4,000 con 7 panes. Después de que Jesús hace el milagro de los 4,000 familias con 7 panes, sobraron, aquí dice que sobraron 7 canastas, 7 de estos. Sobraron 7 y un poquito más grande. Eso es lo que había sobrado. Algo pasó, algo habrá pasado, que a los discípulos se les olvidó el pan. O se les olvidó o se lo comieron. La cuestión es que en el 8:14 dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan para ellos en la barca. Ese es en el 8:14. Habían olvidado el pan y solamente en la barca para 13 personas había un pan. Y se pusieron a discutir los discípulos. Y Jesús les hace una demostración: no coman del pan de la levadura de Herodes ni de los fariseos. Ahí estaba haciéndoles una metáfora. Y los discípulos, Jesús lo está diciendo porque no trajimos pan. Jesús se molesta y les dice: discuten porque no tienen pan. ¿Qué les pasa? No entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido su corazón. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y dice en el 8:19 dice, escuche bien esto: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dicen, ¿cuántas cestas? 12. Y les dice otra vez Jesús: cuando con los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y les dijo Jesús: y aún no lo entienden. Aún no entienden lo que les quiero decir, les dice Jesús. O sea, pude alimentar a 5,000 con 5 panes. Pude alimentar a 4,000 con 7 panes. Y se están peleando porque ustedes nada más tienen un pan aquí en la barca. O sea, hello, están conmigo, están con Jesús. Y se estaban peleando por un pan. Yo quiero hacerles una ilustración ahora. Vean esta tablita que hice. Vamos a hacer un poquito de matemáticas. Con 7 panes comieron 4,000 familias y sobraron 7 canastas. ¿Ok? Con 7 panes comieron 4,000 familias y sobraron 7 canastas. Siguiente. Con 5 panes Jesús alimentó a 5,000 familias y sobraron 12 cestas. La pregunta aquí es, encuentra X. Con un pan, ¿a cuántas familias podía alimentar Jesús? Haga cuentas. Sacamos cuentas rapidito y esto puede ser algo promedio. Con 7 panes le dio a 4,000. Con 5 panes le dio a 5,000. Con un pan Jesús podía darle de comer a 7,000 personas y podía llenar 12 cestas o 17 canastas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo puedo hacer mucho con mucho, pero con poquito puedo hacer todavía mucho más. Yo necesito que en esta iglesia haya alguien que crea que con un poquito Jesús puede hacer mucho más. Mírelo, aquí está. Analícelo bien.
Los discípulos estaban enfurecidos, molestos, porque tenían un pan y creían que no les iba a dar. Y solamente eran 13 personas que estaban en esa barca. Y Jesús les dijo: miran y comprendan, entiendan, yo puedo hacer mucho más con mucho menos. Eso era lo que Jesús les estaba enseñando en ese día. Hoy, lo único que resta decirles es lo siguiente. Tal vez en un tiempo tú tenías una provisión como de 7 panes y tenías y te sobraba. De repente viste que la provisión de esos 7 panes bajó a 5 y te alertaste: algo está mal, algo estoy haciendo mal. Y de repente no te diste cuenta y solamente te quedaba un pan. ¿Qué representa un pan? Una necesidad. Tú pensaste: chale, ya no me queda más nada, solo tengo un pan para toda la semana. Abres tu cartera y dices: solamente tengo 300 pesos para 4 semanas. Me he quedado sin nada porque tenía deudas y las tenía que pagar. Me he quedado sin nada porque tuve que pagar la letra del carro y solamente esto me queda. Y no me queda más. Pero lo que no te has puesto a pensar es que cuando tú dijiste: a mí solo me queda un pan, pues ese único pan que me queda, voy a tomarlo y voy a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Lo levantó, vio al cielo y dio gracias. Porque era lo único que tenía. Cuando nosotros levantamos al cielo lo único que nos queda y damos gracias, podemos ver cómo Jesús, con tan poco, puede hacer algo mucho más grande que lo que tú tenías imaginado tener cuando lo tenías todo. Jesús esta mañana te quiere decir lo siguiente: hijo, tal vez a ti no te quede nada, no te quede ni un solo peso, no te quede provisión en casa, no sabes cómo vas a acabar este mes y tal vez solo te queda un pan. Lo que Jesús en este día te quiere decir es que no importa, aún tienes 3 cosas por hacer antes de que se acabe esto. El primero, me vas a seguir con todo tu corazón y vas a aferrarte a mí a donde yo esté. Segundo, me vas a obedecer en contra de la lógica, en contra de lo que la gente te diga, tú me vas a seguir. Y tercero, vas a declarar las cosas que no son como si fuesen. Vas a darle gracias a Dios cuando lo tengas todo y cuando solamente tengas un poquito. Hoy, en este día, quiero llevarte a reflexionar en lo siguiente. Yo sé que Dios puede hacer milagros en la provisión hoy en día. Lo creo. Lo he visto en mi familia. Lo he visto en personas muy cercanas que las han pasado muy negras. Y he visto cómo Dios ha respaldado su palabra. Porque es cierto, la palabra de Dios lo dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar.
mientras yo esté con Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tú quieres tener un estándar que pueda ver los milagros de la provisión, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y lo siguiente, vas a seguir a Jesús con todo tu corazón, vas a obedecer en contra de la lógica y vas a declarar las cosas que no son como si fuesen. Hoy yo te estoy trayendo evidencias. Puedes leerlo con detenimiento en tu casa, puedes ver lo que la palabra de Dios dice y puedes ver aquí la respuesta a lo que tanto estás buscando. Si tú dices, Señor, no sé cómo le voy a hacer, aquí va a estar. El Señor te dice, si tú estás conmigo, nada te va a hacer falta. Solamente sígueme, solamente obedéceme y solamente declara la bendición que te va a llegar, que va a ser mucho más grande de lo que tenías pensado que iba a ser. Dios quiere llenar tu casa de provisión. Quiere que tu familia sea una familia próspera. Dios quiere que en tu máxima necesidad mires a los cielos y veas cómo la provisión va a venir desde lo alto. Solamente enfoca tus ojos en el cielo. Si tú quieres que Dios tome el control en todas las áreas de tu vida y en especial en esta, que Él sea el proveedor, porque tal vez no lo has visto con claridad y has dudado, porque ha habido duda en nosotros. Entonces, lo único que vas a hacer, vas a decirle, Señor, yo necesito un milagro de provisión en mi vida. Y sé que solamente en ti voy a encontrar la respuesta a mi necesidad. Te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Y consideres, hazte la pregunta, ¿en verdad tengo puesta mi confianza completamente en Dios, en que Él pueda hacer milagros en mis finanzas, en mi casa, en la comida? Pregúntate y analízalo. En verdad, estoy como quisiera que está. En verdad es como estaba planeado que esté mi provisión en casa. Sé sincero contigo mismo y pregúntate, ¿cuántos panes me quedan en casa? Y probablemente en el caso de algunos ni siquiera le queda un pan, ni siquiera le queda medio pan. En el caso de algunos solamente les queda una migaja de pan. Y hoy estás a tiempo para decirle al Señor, Señor, hoy reconozco que en mi casa hace falta la provisión tuya. Porque a lo mejor se me gastó, a lo mejor no administré, a lo mejor hubieron cosas que no tenía planeado que sucedan.
Pero Señor Dios, hoy yo sé que tú puedes hacer un milagro en la provisión en mi familia. Si tú en esta mañana has venido con solamente un pan o solamente medio pan y no sabes cómo vas a avanzar con tu familia, te invito a que con mucho respeto vengas a este lugar, vengas y pases y le digas: Señor, ya no me queda ni un solo pan, solamente me queda uno y no sé cómo le voy a hacer, pero solamente sé que en ti hay la respuesta para que tú traigas la provisión más sobrenatural que jamás haya visto. Si tú eres esa persona que ha venido con esa necesidad de entregarle ese único pan a Dios, este es tu momento. Dile a Dios y sincérate con Él aquí adelante y dile: Señor, es el único pan que me queda y no voy a desperdiciarlo, no voy a gastármelo. Este es tu momento.